Como ya sabemos, la mayoría de las veces PHP va a convertir automáticamente el tipo de dato de una variable al tipo de dato apropiado de acuerdo al contexto actual. Ya vimos que, por ejemplo, cuando trabajamos con números entrados entre comillas dobles o simples, es decir, cadenas, pues ya vemos que si ve un operador de más, pues él va a asumir que quiere sumar y va a convertir ahora sí que esas cadenas que tienen números, ahora sí que números y los va a sumar. Entonces eso lo hacen los lenguajes débilmente tipados tras bambalinas. Siempre van a tratar de convertir el tipo de dato de la variable dependiendo del contexto de la aplicación en ese momento actual. Fíjate que eso se conoce como malabarismo de tipos, pero no te lo aprendes así. Tú lo vas a ver la mayor parte en la programación así. Type Juling. Juling, no sé ni cómo se pronuncia la verdad. ¿Qué significa como malabarismo? Malabarismo de tipos. Fíjate que, como te decía, esto de convertir, eso que hacen los lenguajes de programación implícitamente para convertir, se conoce como type Juling, malabarismo de tipos. No te lo aprendas en español porque lo normal es que lo vayas a ver en inglés, type Juling. Si tú te metes a Google Maps y metes esto en Google, es muy probable que te salgan información, pero si tú tecleas esto en el lenguaje de programación en concreto, pues te va a salir mucha información. Así que apréndetelo esto como type Juling. Eso por un lado. Pero fíjate que pues ese comportamiento lo hacen los lenguajes de programación implícitamente. Pero fíjate que también tú puedes hacer el cast, la conversión, ahora sí que de manera explícita. Cuando tú quieres convertir, ahora sí que explícitamente. Por ejemplo, fíjate que tenemos una cadena vacía. Esto es lo que te tienes que aprender sí o sí. Para convertir de manera explícita a un tipo de dato, utilizas paréntesis y el tipo de dato al cual quieres convertir. Nosotros queremos convertir una cadena vacía a un tipo de dato boolean. Vamos a ver. Fíjate que aquí te va a enseñar de una vez lo que se conoce como una función que se llama BART_dump. BART_dump. Fíjate que esta función BART_dump sirve para cuando tú quieres comprobar en tus scripts porque el tipo de dato de una variable, porque por ejemplo a veces no sabes por qué sale un error, no sabes por qué no está haciendo la operación concreta, etc. Entonces cuando tú detectas un error y no sabes por qué, pues tú puedes usar BART_dump para depurar el tipo de dato de una variable y saber con el tipo de dato. Una vez que conoces el tipo de dato de esa variable, puedes intuir por qué está pasando el error. Entonces con BART_dump tú detectas el tipo de dato de una variable. Esto, como te digo, te puede servir para fines de depuración, para que sepas por qué a veces la operación está dando comportamientos inesperados. Fíjate que pues tú puedes convertir, como te digo, entre paréntesis y le pones el tipo de dato a cual quieres convertir. Tú quieres convertir esta cadena string vacía, la quieres convertir a tipo boolean. Esto es muy importante que te lo aprendas de una vez. Las conversiones a boolean son como que las más importantes y las que más generan dolores de cabeza. Ahorita te voy a poner un link en el video para que tú aprendas la conversión a boolean. Es lo que más te tienes que aprender en este lenguaje de PHP. ¿Qué es lo que pasa cuando conviertes a boolean? Es como que lo más importante. Entonces vamos a hacer esto. Te adelanto que esto va a dar falso. Efectivamente, fíjate cómo dice false. Entonces aquí una cadena vacía, si la conviertes a boolean, se va a convertir a false. Al igual que un 0. Vamos a poner un 0. Vamos a ponerle boolean. Pero acá boolean. Vamos a ponerle un 0. Guardamos y ponemos un 0. Fíjate cómo sigue dando false. Entonces, cuando tú conviertes, ahora sí que una cadena vacía a boolean va a dar false. Y cuando conviertes un 0 a boolean, va a dar un false. En cambio, si le pones un 1 o un número diferente de 0, pues va a dar un true, efectivamente. Entonces tú aquí puedes hacer conversiones explícitas pasando entre paréntesis el tipo de dato que quieres convertir
espacio y el valor que tú quieras convertir. Entonces, y con var_dom podemos depurar el tipo de dato que alberga cierta variable, como lo estamos viendo aquí. Fíjate cómo nos dice bool y entre paréntesis el valor que contiene. Fíjate que te voy a compartir un link aquí en mi computadora que te habla de eso, fíjate. Esto se conoce como type juling, malabarismo de tipos. Fíjate que los cast convertidos explícitamente aquí en PHP son los que tú estás viendo aquí en pantalla. Tú puedes convertir a int, fíjate, boolean, es lo mismo que bool. Y va a funcionar tranquilamente. Bool equivale a lo mismo. Efectivamente. Entonces fíjate que aquí yo te voy a dejar este link. Es en la página oficial de PHP. Te vas a manual y luego dice type juling. O simplemente te crea type juling PHP y te va a salir esta página de las primeras. Entonces los casts explícitamente soportados son cast a integer, int o integer. Puedes convertir a boolean, que es lo que ya vimos ahorita. Puedes convertir a float. Puedes convertir a string. Puedes convertir a arreglo. Puedes convertir a objeto y puedes convertir a null. Esta la verdad creo que ni la he usado. Entonces estos son los casts soportados. Y como te decía, estas dos reglas, tanto la de cadena vacía como la de cero, que se convierte a false, son de las más importantes. Yo te recomiendo que tú te aprendas qué es lo que pasa cuando conviertes a booleano. ¿Y dónde vas a encontrar esto? Pues aquí te voy a dejar un link que dice PHP Booleans. Si te vienes acá abajo, aquí dice Converting to Boolean. Y ya te va a abrir esta paginita. Entonces aquí es lo que te digo. Yo te recomiendo que para que te la lleves bien relax y para que entiendas muy bien el lenguaje de PHP, te aprendas qué es lo que pasa cuando conviertes a Boolean. Fíjate que aquí dice que los siguientes valores son considerados falsos. El valor boolean false en sí mismo, pues ya un false. El 0, que ya lo vimos, lo convierte a false. Fíjate que efectivamente eso ya lo vimos acá. Por ejemplo, ¿qué más? La cadena vacía la convierte a false. Efectivamente también ya lo vimos. El float 0.0 y menos 0.0 también lo convierte a false. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, fíjate cómo da un false. El false en sí mismo, pues obviamente también. False. No tiene mucho sentido hacer eso. Sin embargo, aquí la documentación no lo dice. El 0 ya lo vimos. El menos 0.0, vamos a comprobar a ver si es cierto. Menos 0.0. Efectivamente, también lo convierte a false. La cadena vacía ya lo vimos. Y el string 0. Este no lo hemos visto. Pero vamos a hacerlo de una vez. 0. Efectivamente lo convierte a false. Luego dice que un arreglo con 0 elementos también lo convierte a false. Esto la verdad ni lo he usado, ni tiene mucho sentido usar esto. Pero de todos modos vamos a ver si es cierto. No tiene mucho sentido. Efectivamente, false. False también. ¿Qué más viene? El null. Pues el null también. Vamos a hacer el último que vamos a comprobar. Porque las demás, pues la verdad ni las he usado hasta ahorita. Efectivamente lo convierte a false. Entonces, si tú aprendes, con que tú te aprendas la conversión a boolean, que es lo que retorna, y fíjate que ya todo lo demás, pues da un true. Ya lo vimos. Entonces, con que tú te aprendas qué es lo que pasa la conversión a boolean, pues ya con eso tienes grandes ventajas, porque pues las demás conversiones, las que aparecen aquí, o no se utilizan mucho, o no tienen comportamientos como que inesperados. Ya vimos qué es lo que la conversión de strings a números, que lo hace implícitamente. Pero pues aquí tú te puedes venir a profundizar un poco más. Sin embargo, vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso más conversiones. Pero la más importante que quiero que te aprendas y la que te va a servir mucho es lo que pasa cuando conviertes a boolean. Entonces aquí te dejo el link y aquí te dejo, ahora sí que la información. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos y bendiciones.